Imaginaros que hay un protagonista, que es este señor, que está respondiendo a las preguntas de una entrevistadora. Las preguntas no se van a escuchar casi en ningún momento, pero todo lo que va diciendo son respuestas a lo que le va preguntando. Dice, si hay que fregar. Éramos muchos, señorita, demasiados quizás, demasiadas seguro. Al menos eso opinaban mis 8 añitos. Mi abuela, mi madre, 5 hermanas y una legión de vecinas. Mujeres de todas las edades, tamaños y leches, desde bebés hasta ancianos. Un universo feminizado que ocupaba todo mi espacio y me envolvía a todas horas, y que me llevaba entre algodones a veces, y en otras ocasiones me hacía mal vivir entre collejas, arañazos y empujones. Y en el otro rincón de mi mundo, mi padre, que debía deslomarse para mantener tantísimas bocas con un sueldo escuchimizado, que solo engordaba a base de alimentarlo con festivas raciones de deshoras y chapuzas, y la precaria ayuda del jornal de mi hermano mayor, que dejó la escuela con 12 años y empezó a repartir paquetes por poco más que las propinas. Un jornal y pico, 10 bocas que alimentar, 20 pies que calzar, una decena de fríos que mal mitigar. Mi madre, entre comillas, no trabajaba, y mis hermanas le ayudaban en su ocio doméstico, o eso pensaba yo. Recuerdo claramente, como si fuera el punto de partida de alguna toma de conciencia infantil, que cada mediodía, recién vuelto de la escuela en el trópico de la jornada, y con los garbanzos y las lentejas aún calientes bajando por el esófago, yo corría al patio, a la calle, y me encontraba con el Lolo, el Carlos, el Moisés, y aún teníamos tiempo de jugar varios partidos de fútbol antes de regresar a la escuela para la sesión vespertina de cifras y letras. Mis hermanas y las demás niñas del patio llegaban media hora o una hora después, casi sin tiempo para jugar, cuando los platos aparecían limpios en el barreño de plástico verde y las ollas descansaban goteando en su correspondiente alcayata, cuando las escobas volvían a su escondite tras la puerta y la ropa lavada a mano durante la mañana por mi madre ya se agitaba fresca contra el viento en la azotea. Las mayores llevaban siempre un pequeño en el cochecito de los pobres, es decir, sobre el anca o en los brazos, y no querían jugar ni a la pelota ni a la china. ¡Qué sosas!, pensaba yo, sin llegar a creérmelo del todo. Pero algunos domingos, mi padre cortaba mis remoloneos de párvulo liberado y me despertaba temprano cuando él tenía ya las herramientas listas, y tras el café bebido y con el pan con manteca apresurados, bajábamos a paso vivo a la calle Ganao, buscando el camino de las nuevas barriadas, donde siempre teníamos un tabique que correr o un cuarto de baño que alicatar. Algunas veces mi hermana Sole, que ya llevaba rato con el batallón de las camas, se reía de mí porque me tocaba pringar, y yo hacía como que me enfadaba, pero en el fondo me sentía orgulloso de llevar el cubo de metal de mi padre, a veces en la mano, otras veces sobre la cabeza como si fuera un casco, en aquella excursión entre lo festivo y lo pecuniario que me permitía pasar con él todo un día. Luego, al mediodía o por la tarde, cuando volvíamos del chapú y nos sentábamos los 3 machos a comer en la mesa, sentía yo lo que creía que era la mirada admirativa del femenino plural de mi familia. Éramos los cabezas de familia, los que trabajábamos y los que llevábamos el dinero y la seguridad a nuestra casa. Por la tarde, cuando mi hermano entregaba su semanada a mi madre o a mi padre, cobraba el trabajito siempre, o mi padre cobraba el trabajito, siempre nos caía algún duro extra por la colaboración. Nunca entendí la mirada resignada, a veces furiosa las más de las ocasiones, con que mis hermanas me obsequiaban levantando la vista desde la infinita edición del pespunteo de mis calcetines, o desde la mesa donde se expulgaban las lentejas o se desgranaban los cancinos guisantes con sus manos vacías de monedas y su espalda encorvada y huérfana de reconocimientos. Yo era demasiado pequeño, demasiado ingenuo, y no sabía que aquel cubo de metal y aquel duro que me atraían, aquella aguja y aquellas vainas que yo no tocaba, me hacían un poco machista. Pero hoy, señorita, lo sé. Y en mi casa, cuando hay que fregar, se friega. Se acaba la primera parte, ¿no? Pues está interesante esto, que acabas de leer, Juan. Además, también me has hecho recordar
esta calle, con estos vecinos, los juegos en las calles, Esto el grupo ocurre, de mujeres, un claro, universo femenino. esto ocurre aquí en la calle Ganao, Sí, sí, sí. donde no nos duchábamos y no había nada de eso, pero ya viene una parte en la que ya nos vamos mudando, ¿no? Un poquito. Pero bueno, perdona, es que tú estabas contando tu vida real, ¿no? Sí, pero Sí. ahora veréis que no la cuento en mi nombre, la cuento en nombre de otra persona y hay momentos en que disfrazo un poquito la historia, pero en realidad es como llegué yo a la reflexión de los micromachismos y todo el tema este, ¿no? Y el final, que ya lo hablaré. Que está en paralelo con mucha gente. Dice, no supimos lo que era una ducha hasta que con mis 15 años nos mudamos de la calle Ganao al piso de la barriada. Hasta ese momento, en mi familia, nos lavábamos a diario a golpe de palangana y manopla. Y solo nos bañábamos de cuerpo entero los sábados en el mismo barreño gigante de zinc, donde mi madre, una vez al mes como mínimo, lavaba la ropa blanca con agua caliente, sosa y añil. El orden en el baño, verá usted, señorita, era riguroso, de pequeños a grandes, para evitar que la mugre almacenada durante la semana por los machotes de la familia alquitranara a las hembritas más jóvenes. Era aquella una organización de higiene cuasi militar, coordinada y fulminante, pues de la destreza y rapidez de mi madre y de mis hermanas mayores bañando a las más pequeñitas, dependía que el agua estuviera mínimamente templada cuando nos llegaba el turno a los hombres, y desalojábamos en gritos al femenino plural de las cercanías del baño para cubrir nuestras necesidades. De cualquier manera, fuera el turno de macho o de hembra, mi madre terminaba por acercarse sorpresiva en algún momento y usar el temido estropajo de esparto para lustrarnos a fuerza de refregar y a veces de desollar las rodillas y la parte escondida de la oreja, sin respetar lo más mínimo nuestro pudor puber o adolescente. Así pues, esta es de una familia numerosa, cuyos numerosos miembros se enfrentaban de repente al uso de una ducha sin el más mínimo entrenamiento y convertían aquel acto de recibir tan higiénico bautismo en una fiesta cada vez que le tocaba el turno, con el consiguiente cabreo paterno por el abuso del agua que luego te reflejaría en la factura y dejando el flamante suelo del cuarto baño convertido en una piscina. De manera natural, entre comillas, mis hermanas asumieron con rapidez el compromiso de recoger el cuarto de baño una vez usado. No importaba su edad, ni la prisa que tuviera la imperfecta, el deber ineludible la esperaba con forma de cubo y fregona en cuanto acababa mi turno. Mi padre, mi hermano y yo estábamos afrentosamente licenciados de dicha obligación y durante mucho tiempo siempre hubo una hermana que recogía la invitación sutil de mi madre para desentar el lavabo tras nuestro paso. Con el paso del tiempo, las rebeliones del femenino plural fueron haciéndose más frecuentes, sobre todo cuando debía cubrir los baños míos o los de Luis, y la tarea fue cayendo en brazos de mi madre exclusivamente. Si yo cometía la felonía de abandonar el cuarto de baño por un rato para vestirme en mi habitación, a la vuelta mi madre ya había pasado por allí, abandonando cualquier otra faena antes de que yo pudiera tener la tentación de coger la fregona y hacer mi parte. Tardé mucho en cambiar la estrategia y reivindicar con la práctica mi deber y mi derecho de ser el responsable de todo lo concerniente a mi parcela de higiene. Pero era tan cómodo dejar la ropa sucia tirada de cualquier forma, las toallas húmedas en el suelo y salir tirando a la calle un sábado por la noche, que a pesar de que una vocecita menuda y tímida me recordaba que todo lo que hubiera hecho yo en casa, todo lo que yo no hubiera hecho en casa, caería en manos del femenino plural, las más de las veces ignoraba sus reclamaciones con la promesa interior de que la próxima vez cumpliría con mi deber. Empezaba yo a dudar de que los privilegios de mi sexo no fueran arbitrarios, pero había tantas cosas injustas en el mundo que no me daba cuenta o no quería hacerlo, que cada minuto de calle, fiesta y hoganza que recibía a cambio de mi leve falta de omisión me hacía un poco peor persona, un poco más machista cada día. Ahora me doy cuenta de aquello y de más cosas, y en mi casa, señorita, hoy por hoy, si hay que fregar, se friega. Y claro, y como éramos tantos, no teníamos costumbre de comer todos juntos, no teníamos ni mesa ni oportunidad. La mesa del salón comedor nunca tuvo espacio para almorzar o cenar 10 personas o más, ni en la casa de la calle Ganao ni en el piso de la barriada. Además, los horarios de cada uno eran diferentes. Mis hermanas venían del colegio sobre la 1, Luis llegaba de la agencia a horas imposibles, mi padre subía de la tasca cuando Dios le daba a entender, y yo, en mis tiempos de universitario, llegaba a casa cerca de las 4, con la misma insurrección diaria de rugidos en las tripas que de ideas en la cabeza.
Imposible de conciliar aquella marabunta de entradas y salidas. Lo único que permanecía inconmovible en todo aquel caos era que cada uno comía cuando y donde podía, y que mi madre siempre almorzaba sola y en último lugar, rebañando cacerolas y sartenes, en una dieta de ripios que le durará, intuyo, hasta su muerte y que algo tendrá que ver con ella. Años me costó entender que esta costumbre y dieta materna, al menos en tu génesis, no era del todo voluntaria. De esta manera, excluido el sano hábito de la mesa y la conversación común, casi siempre había alguien desayunando, almorzando, merendando o cenando sobre la mesa familiar, con la atención centrada en el televisor eternamente encendido, mientras a su alrededor el resto de la tropa estudiaba, charlaba o se preparaba para nuevas actividades. Indefectiblemente, cuando el yantar del masculino singular se había acabado y la vajilla sucia permanecía sobre el mantel, siempre antes de que se amontonaran las moscas más sabianas, aparecían ellas, unas manos femeninas que trasladaban todo lo sucio al fregadero, mientras él, masculino singular, mi padre, mi hermano, yo, encendía sus ducados, derrumbados sobre el sofá tras el esfuerzo de la masticación y preservando la fuerza para el consiguiente reciclaje digestivo. Eran tiempos de cambios y ya podíamos fumar en casa, pero el privilegio solo incluía a los hombres. Teníamos el derecho a contaminar los pulmones de mi madre y de las peques y a dar envidia a mi hermana mayor, cuyo miedo a fumar delante de mi padre duró hasta mucho después de casarse. A pesar de toda mi formación universitaria y dialéctica, era incapaz de ver que en su miedo había algo más que una faceta medrosa de su personalidad. Había un asunto de roles impuestos y de géneros sometidos arbitrariamente. Yo hacía la revolución en la facultad, en Cádiz, corría delante de los grises por los alrededores de los astilleros y tras las carreras teorizaba con mis compañeras sobre la sociedad igualitaria y eso de compartir vidas y roles. Me rebelaba contra la distribución sexista de los papeles en la familia y mi acto de cotidiana revolución entre aspavientos de mi madre era llevar mis platos y cubiertos al fregadero y sacudir las migas del mantel que acababa de echar. Nunca se me ocurrió ir más allá, y si alguna vez lo intenté sin mucha ganas, fregar yo mismo mis propios cubiertos, por ejemplo, los codazos de mi madre terminaban por desplazarme derrotado fuera de la cocina. Sin embargo, a veces me excusaba a mí mismo argumentando que era mi condición y mis deberes de universitario, los exámenes, los apuntes, los trabajos, miles, etc., y no la de machote, la que me libraba del contacto posterior con el jabón y la espuma. Para seguir con esa filosofía maniquea tenía que ignorar yo que algunas de mis hermanas, tan universitarias como yo, a su regreso al hogar, parecían recuperar los deberes domésticos con una rapidez que no casaba con su nivel académico. He perdido muchas batallas, médicas, literarias y de todo tipo, y ganado muy pocas, lo reconozco, y confiaba que esta, la de compartir los fregados en casa de mi madre, terminaría ganándola con el tiempo. Pero hoy, que solo voy al piso de la barriada de visita con mis hijos, cuando acabo de comer, mi madre, mucho más anciana y mucho más pelleja, me sigue sacando de la cocina con sus miradas, arrastrando sus pies cansados, y yo me digo bajito que el motivo de que yo ahora no friegue es porque somos los invitados. Pero mi hermana, doctora en medicina como yo, cuando va a verlo, sigue fregando como fregaba para mí cuando vivíamos con ellos, cuando solo tenía la EGB y los 14 años. En mi medio siglo he participado, modestia aparte, en algunas revoluciones y me he metido en un montón de fregados, pero en mi debe personal hay una laguna importante que pudo perfectamente secarse si hubiera cambiado unos kilos de comodidad y conformismo por unos gramos de coherencia y valentía. Por eso, recordando los fregados que dejé de hacer, los fregados que alguna mujer hizo por mí mientras yo me envenenaba los pulmones familiares con humo y dignidad, en mi casa, señorita, hoy, si se hay que fregar, se friega. El universo femenino que me envolvió desde mi infancia me ha seguido siempre. A nivel laboral, ahora ya hablamos del mundo profesional, hasta ahora estoy hablando del mundo de los estudios, ¿no? Ahora empiezo en mi mundo profesional. Como veis, me he asignado a mí mismo una profesión, que es la de doctor en medicina. Lo digo para que sigáis un poco la historia, que no es la mía, ¿no? Pero vamos. El universo femenino que me envolvió durante mi infancia me ha seguido siempre. A nivel laboral, tanto la mayoría de mis colegas de trabajo como mis pacientes han correspondido a mi querido femenino plural.
A pesar de mis primeras lamentaciones infantiles, me he hallado siempre muy cómodo rodeado de mujeres. No podía ser menos habiendo optado por la especialidad de ginecología. Recuerdo con especial cariño mi primer destino. Con el MIR recién acabado y la efervescencia social de los años 80, me enviaron entonces a lo que se llamaba un centro de planificación familiar, aquí, en Tomares. Éramos 4 profesionales igual de jóvenes y de noveles. Pepa y yo éramos los médicos titulados, y luego Encarna y Tere estaban contratadas para encargarse de las labores de enfermería y asesoramiento social. Este era el esquema orgánico oficial, pero en la práctica, cada cual hacía todo lo que podía y el reparto de funciones cambiaba cada vez que abordábamos un nuevo proyecto. La ilusión de poner en práctica las nuevas teorías sobre el derecho de todas las personas, y en particular de las mujeres a disponer de su vida y de su cuerpo, nos rebosaba, y desde el principio de nuestra jornada laboral empezaba y acababa sin que miráramos el reloj ni consultáramos horarios ni fiestas. Si alguien nos pedía una cita urgente o un colectivo nos pedía una charla de asesoramiento sobre interrupciones de embarazo, medidas anticonceptivas o prácticas sexuales sanas, allí estábamos. Además, acudíamos en bloque a todas las movilizaciones sociales y a cuanto encuentro formativo o sindical nos permitiera ampliar o mejorar nuestras precarias estrategias. Incluso salíamos a tomar copas cuando, tras cerrar el centro, que así lo llamábamos, casi llamábamos nuestra cueva, obligando a nuestras eventuales parejas a soportar largas sesiones de debate sobre nuestros mismos y obsesivos temas profesionales. Pero, a medida que pasaban los años, observaba yo que cada vez me costaba más trabajo mantener vivo el menguante paso de mis compañeras, y me adelantaba histórico con mucha frecuencia a sus posibilidades. Terminé por asumir formalmente la dirección del centro, y para mi desesperación, cada vez me costaba más arrastrarlas en proyectos que requerían más dedicación y más tiempo. El trabajo común y cooperativo de los primeros días se iba convirtiendo en una suerte de liderazgo donde yo, que seguía metiéndome en mil fregados, terminaba por convencer al equipo de las ideas nuevas, desatinadas o no. Usaba la culpa y las acusaba veladamente de haberme abandonado, de dar más importancia a su vida familiar que al proyecto común. Nunca quise comprender a Pepa cuando me planteaba cara y afirmaba que el mundo de proyectos donde yo quería sumergirle a todas horas estaba fuertemente masculinizado. Era un modelo, decía mi amiga, diseñado por hombres que podían dedicar todo el tiempo a cambiar el mundo a cambio de que las mujeres tan capaces como ellos se dedicaran cada vez más tiempo a cuidar los hijos comunes, a lavar la ropa común y a construir familia y hogar en el hueco que el masculino singular dejaba para trabajar en sus proyectos vitales. Faltaban, me repitió 1000 veces, estructuras femeninas y horizontales que permitieran el diálogo pausado y la distribución racional de las responsabilidades, y sobraban puestos de coordinación y de dirección donde se fomentaba el personalismo y la vanidad. Poco a poco, los del pronombre más corto, masculino singular, yo, fuimos copando esas responsabilidades que surgieron de aquellos maravillosos años de sueños y proyectos y que estaban diseñados por y para intrépidos Peter Panes y no para personas normales. Donde yo veía el egoísmo de mis compañeras, claudicación y falta de ilusión, solo había, según Pepa, una opción a medias voluntarias y a medias obligadas por una nueva dimensión, una moderna versión del machismo que no pega bofetadas ni piropea garnápiros por la calle, pero sí que las devolvía siniestro al ámbito familiar, a cambiar pañales y a tender lavadoras, mientras el correspondiente masculino singular trepaba por la vida pública, laboral o política. Señorita, le costará trabajo imaginar el trabajo que me supuso entender esta última afirmación sobre machismo, micro o macro, lo que sea, pero también la literatura me ayudó a ello. Cuando empecé a relacionarme con gente que escribía y empecé a comparar los tiempos dedicados a la faena diaria, me di cuenta nuevamente que la mayoría de las mujeres participan en esta carrera en pos de la vanidad y la gloria efímera con las botas lastradas de barro, con el peso añadido de las pequeñas deserciones que hacemos los hombres en las responsabilidades familiares. Mi compañera no escribe, no lo digo por ella, pero acordándome de mis hermanas, de mi madre, de Pepa, de Tere, de Encarna, de los malos rollos que le hice pasar, como propósito de enmienda y de mejora, comparto con ella desde siempre las tareas de la casa y de la vida. En casa de los Castilla, señora, apunte, para que lo sepa todo el que lea esta entrevista, si hay que fregar,
se friega. Y ahora dice la periodista, pero dígame, doctor Castilla, fregado aparte, cose los pantalones de sus hijos o se plancha usted mismo las camisas. Y de veras, señorita, no me cambie el tema, ¿eh? En casa, que hay que fregar, Se friega. Bueno.